versículos del 8 al 13, y lo que vemos es, al menos lo que se puede resaltar ahí, es como el plan de trabajo de Pablo, ¿verdad? Él tenía un plan en lo que hacía. Entonces, la semana pasada aprendimos que Dios le dio a Pablo una responsabilidad, ¿verdad? Él es nuestro apóstol, él es el apóstol a la iglesia. Recordemos que la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado, ¿verdad? Entonces, Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿verdad? A la iglesia, por supuesto. También el Señor le dio a Pablo una revelación, ¿verdad? Que es el misterio de Cristo. Y Pablo recibió este misterio, ¿verdad? Y simplemente que entendamos que era algo que simplemente había estado escondido, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir un misterio, que algo está escondido. Y que es ahora los gentiles y tanto también los judíos que creen en Cristo como su Salvador, tienen vida eterna, ¿verdad? Eso era el misterio. No es por merecer la salvación, ¿verdad? Ya hemos aprendido que dice la Biblia en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Que no hay, todos se desviaron. Entonces, no es por ser mejores que otros, ¿verdad? Los judíos no son mejores que los gentiles, ni los gentiles mejores que los judíos. La salvación es por la pura gracia de Dios. Entonces, este es el misterio de Cristo, ¿verdad? No podemos perder la salvación, ¿verdad? Si alguien se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús, no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y Dios ha escogido a alguien para enseñarnos su mensaje, el apóstol Pablo. Dice la Biblia también que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Por supuesto, no es que ahora vamos a agarrar todos los libros simplemente nada más de Romanos y Filemón y el resto lo vamos a votar. Por supuesto que no. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, pero debemos de aplicarla todo en su debido contexto. Entonces, todavía estamos en este capítulo, Efesios capítulo 3, y por lo tanto todavía estamos viendo la doctrina, ¿verdad? Pablo escribe esta carta a los Efesios, y los primeros capítulos 1, 2 y 3 tienen que ver con la doctrina, con la enseñanza. Luego los capítulos del 4 al 6 vamos a ver la parte práctica, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que debería ser nuestra conducta como cristianos. Dice así el versículo 8, Efesios 3, 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija esta mañana. Señor Dios, gracias, Señor. Llegamos ante tu presencia, Señor. Dice tu palabra que tenemos acceso con confianza, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, por la sangre que has derramado en la cruz, Señor. Y en esta mañana te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a concentrarnos, a sacarle el mayor provecho a este tiempo, Señor, que estamos juntos, para edificarnos, Señor, para salir de aquí diferentes. Señor, para pensar, Señor, que este plan de trabajo de Pablo que tú le diste a él, Señor, sea algo que nosotros podamos imitar, para que tengamos, Señor, otras metas, Señor, para que podamos tener otros objetivos, otros planes. Simplemente, Señor, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, Señor. Y en esta mañana también te pido que si hay alguien, Señor, que está aquí entre nosotros, que no tiene esa seguridad eterna todavía, que no sabe si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma, Padre, que tú también, que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, puedan salvarla,
esta mañana, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que vemos es el plan de trabajo de Pablo, y esto es precisamente lo que vamos a analizar, ¿verdad? Pablo no era alguien desordenado, ¿verdad? Él sabía lo que tenía que hacer, y lo hizo muy bien. Este plan para nosotros como seguidores de Cristo Jesús es algo que tenemos que tratar de imitar, porque lo que vamos a ver hoy es que lastimosamente, yo creo que me estoy adelantando ya a lo último, pero este plan de Pablo no es el plan que nosotros tenemos. Nosotros tenemos otros planes, pero yo creo que no se compara con este plan que tenía Pablo. Ojalá que el Señor nos pueda hablar esta mañana. Pero dice así, versículo 8, el primer punto. Entonces, ¿cómo llevaba a cabo ese plan? ¿Verdad? Si vamos a ver el plan de Pablo, ¿cómo llevaba Pablo ese plan? Dice el versículo 8, a mí, que soy el más pequeño que todos los santos. ¿Verdad? Antes de explicar cuál era su ministerio, antes de explicar qué es lo que Pablo hacía, Pablo siempre tenía muy claro quién era en Cristo. ¿Verdad? Nunca se presentó como el gran apóstol, ¿verdad? Es que tiene que, no toque al ungido del Señor y todas estas cosas, ¿verdad? Él siempre fue humilde y él reconocía de dónde venía. Dice, a mí que soy el más pequeño que todos los santos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba Pablo antes? Claro que sí, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Y el nombre de Saulo le pusieron a él Saulo por Saúl, ¿verdad? Que es el primer rey de Israel. Saúl quiere decir alguien deseado, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el nombre de Saúl, alguien deseado. Y entonces Saulo también era de la misma región, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Y Saulo era alguien, por supuesto, conocemos un poco la historia. Saulo era alguien sumamente importante ahí entre los líderes de Israel, ¿verdad? Él era celoso a las tradiciones de sus padres, era fariseo, ¿verdad? El fariseo es que él conocía la ley. Pero cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Por supuesto conocemos la historia en Hechos capítulo 9, su vida cambió para siempre, ¿verdad? Y Dios le cambia el nombre de Saulo, alguien deseado, alguien, ¿verdad? Como, ¿verdad? Esto que alguien, no sé, ahora el nombre de Pablo, ahora es Pablo. Y el nombre de Pablo quiere decir pequeño, ¿verdad? Casi que insignificante, ¿verdad? Y Pablo siempre vivió de esa manera. Él siempre reconoció que no era nada delante de Dios. Dice un par de versículos. Dice 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. También tenía una actitud de humildad en todo momento, ¿verdad? Hay muchos en la Biblia, ¿verdad?, que han tenido esta actitud. Por ejemplo, recordé el rey David, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? Después de todo lo que Dios le permitió tener, y después de que todo lo que él hizo, ¿verdad? Ya casi que al final de su vida, él dice Primera Crónicas 14 al 15, perdón, Primera Crónicas 29, 14 al 15, dice, porque ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces, el varón conforme al corazón de Dios, David, ¿verdad?, siempre tuvo esto, ¿verdad? Siempre tuvo un corazón humilde delante de él, y siempre reconoció que no era nada delante de Dios. Nosotros también como cristianos debemos de reconocer siempre nuestra humildad, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, somos salvos sin merecer ningún favor de Dios, ¿verdad? Un pastor antes decía
Si Dios no le da absolutamente nada más en este mundo, cuando usted muera, va a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí lo tenemos todo, ¿verdad? Pero somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna, simplemente porque a Dios le plació. Y en su gracia, esto es lo que nos da. Y cuando nosotros reconocemos esto, nos sirve para bajarnos de la nube, ¿verdad? Cuando estamos ahí tal vez creciendo mucho y tal vez compartiendo algo en la Biblia y que qué bueno este hombre que puede compartir eso, pero hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. No estaríamos con la esperanza de que un día vamos a estar allá arriba con el Señor. Y Pablo tenía esto, ¿verdad? Dice, a mí que soy el más pequeño, ¿verdad?, de todos los santos. Dice el versículo 1, me fue dada esta gracia. ¿Verdad? Me fue dada esta gracia. Y aquí comienza el plan de trabajo de Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver dos palabras claves, ¿verdad? Dos palabras claves que él menciona acá. En primer lugar dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, anunciar es simplemente predicar. Es anunciar el mensaje de Dios, y lo hacía claro y sencillo. El mensaje de Dios es fácil, el mensaje de Dios es sencillo, ¿verdad? Y por esta razón el evangelio tiene que ser sencillo, ¿verdad? El evangelio no tiene que ser complicado, ¿verdad? Anunciamos que todos los hombres somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios escrita en nuestras conciencias, ¿verdad? Hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado nuestro corazón y el pecado nos separa de Dios. Y dice la Biblia en Romanos 6:23, la primera parte, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Tenemos que ir a pagar nuestro pecado en el infierno. Pero sabemos qué fue lo que hizo Dios. Dios, por amor, en su misericordia, nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y si crees que Jesús murió en tu lugar, tienes vida eterna. Eso es el evangelio. El evangelio no es complicado. Y ahora nos toca vivir para el Señor. Entonces, es un mensaje sencillo. Y cuando recibimos esta gracia de Dios, debemos continuar pasando ese mensaje, ¿verdad? Es el mismo mensaje que Dios quiere que nosotros pasemos a otros. Dice el libro de Nehemías, aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Todos los versículos, si quieres leerlos en tu casa, perfecto, ¿verdad? Ahí están todas las notas. Más bien deberías de leerlos para ver si concuerdan con lo que yo estoy diciendo. Dice el libro de Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto es anunciar, ¿verdad? Alguien se paraba allá cuando estaban construyendo los muros, ¿verdad? Y simplemente comunicaban claramente lo que Dios tenía y ponían el sentido, o sea, hacían como una reflexión también. Entonces, este es el plan. El plan de Pablo comienza simplemente por anunciar el mensaje de Dios. Y también, no podemos anunciar algo si no lo entendemos, ¿verdad? Si no lo leemos en primer lugar. Entonces, en el tiempo de Nehemías, no todos sabían leer y escribir, ¿verdad? También en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, ¿verdad? No todos sabían leer y escribir. Este era el primer siglo. Los escribas, ¿verdad? Los escribas eran los que estudiaban, ¿verdad? Y sabían leer. Entonces ellos comunicaban el mensaje. Eso para decir, ¿verdad? No sé, por supuesto, si tienes alguna dificultad para leer o lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Tienes que juntarte con alguien que sepa leer, ¿verdad? Para que podamos entender todos el plan de Dios. Pero este mensaje de parte de Dios es el evangelio. En primer lugar, tienes que conocer el evangelio para poderlo anunciar. Son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y Pablo dice que es un evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
La palabra inescrutable quiere decir, un sinónimo es insondable, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día hay muchos científicos, ¿verdad? Y gente de mucho dinero tal vez, que están viendo a ver cuál es la profundidad del mar, ¿verdad? Y quieren ver ahí, hacen submarinos y todo esto para llegar al fondo del mar, o más o menos cerca. Pero fracasan, porque no hay, no sé, parece como que no hay fondo, ¿verdad? Pero lo que dice Pablo es que estas inescrutables riquezas de Cristo es que son tantas las riquezas de Cristo que no se pueden averiguar, no se pueden contar, no se puede saber el fondo, ¿verdad? Dice un pasaje que habla de esto, Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? Las riquezas del Señor son tantas que no se pueden contar. Dice Pablo que así es el Evangelio, ¿verdad? Que son tantas. Cuando usted se mete a leer la Biblia, cuando usted se mete a estudiarla y pasa años y años estudiándola y lleva todos los cursos habidos y por haber, pero entre más pasas leyendo la Biblia y entendiéndola o tratándola de entender a través del Espíritu Santo, por supuesto, te das cuenta que no sabes nada, que te falta un montón, te falta mucho todavía. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son eternas. Dice, creo que aquí lo tengo, un pasaje que habla de esto, ¿verdad? Que, bueno, no, aquí no lo tengo, sino que lo dejé por allá. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son eternas. Hermanos, cuando usted se mete a estudiar este libro, se da cuenta que hay unos tesoros ahí que solamente, y tal vez cuando estemos en el cielo, algunas cosas vamos a comprender, pero todavía nos falta mucho. Y esas son las riquezas del Señor. Dice primera de Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿verdad? Y esto es lo que vale la pena, ser ricos en buenas obras, abundar en eso, ser generoso con lo que tienes. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo son pasajeras. Y si Dios te ha permitido tener un poco, hay que ponerlo a su servicio, ¿verdad? Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta de que todo lo que tienes se va a quemar en este mundo, o se va a oxidar, ¿verdad? Pero lo más importante para Dios es que nosotros conozcamos de Él. Y esta riqueza, hermanos, nadie nos la puede quitar. Dice un pasaje que ustedes bien conocen, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna es, por supuesto, sabemos que vamos a estar en el cielo, vamos a estar allá en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Cuando sea el momento. Pero lo más importante para nosotros es conocer a Dios y a Jesucristo. Y otro pastor, ¿verdad? Que yo escucho varias veces, él dice: ¿qué tanto conoces de tu jefe, ¿verdad? Si trabajamos, ¿verdad? Los que trabajan, ¿qué tanto conoces a tu jefe? Bueno, usted sabe qué es lo que le gusta a su jefe, qué es lo que no le gusta, ¿verdad? Si usted llega tarde, usted sabe que a su jefe no le gusta. Pero ¿qué tanto conoces de tu jefe? Ahora, si usted dice más o menos o no mucho, pero lo más importante es
¿qué tanto conoces de Dios? Por supuesto, sabemos que Dios es el creador, ¿verdad? Que nos ha creado, que hizo los pajaritos y los arbolitos y todo esto. Pero ¿qué tanto conoces de Dios? Que es tu Salvador, tu Señor, sí. ¿Qué más? ¿Qué más conoces de Dios? Porque si solo es eso, nos falta mucho. Nos falta conocer a Dios. Y entre más vamos a conocer a Dios, es más, el próximo mensaje, lo que sigue es una oración de Pablo. Y Pablo lo que está haciendo es tan solo una introducción. Dice, yo soy esto, pero yo quiero que ustedes sean esto y esto, para que ustedes conozcan, ¿verdad? Y el pasaje termina esto, en estos versículos, ¿verdad? Efesios 3, 20 y 21, que es los versículos de nuestra iglesia, o que hemos escogido para nuestra iglesia. Pero, hermanos, yo creo que conocemos muy poco de Dios. Que si Dios te da la oportunidad de tener un cerebro, ¿verdad? De poder leer algo, de tener sentido, ¿conociste algo más de Dios esta semana? En su palabra. ¿Cuántas veces dedicaste para abrir este libro? Ahí, en tu mesa, en tu casa, donde quiera que estés. ¿Cuánto tiempo dedicaste a conocerte a Dios? 5 minutos al día, 10, 1 hora o nada. Entonces nos falta conocer más de Dios. Nos falta conocer más de Dios. Y esa es la primera cosa que Pablo hacía. Pablo anunciaba. No puedes anunciar algo que no sepas. No puedes anunciar algo que no sabes. ¿Verdad? Si te mandan de mensajero, ¿verdad? A algún lado, dice, mira, bueno, antes había muchos mensajeros, ¿verdad? Ahora casi todo se hace por internet. Pero antes había muchos mensajeros, ¿verdad? Cartas, lo que sea, correo y todo esto. Y si usted lo manda con un mensaje, dice, vea, va, dígale a Memo tal y tal cosa. Y cuando usted llega, viera que le manda a decir que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí se hace el teléfono chocho, ¿verdad? Que es lo que conocemos. Pero el mensaje de Dios es claro. Y Dios también quiere que lo anunciemos. Entonces, la primera cosa que Pablo hace es anunciar. La segunda cosa que Pablo hace es, dice el versículo 9, Efesios 3, 9, dice, y de aclarar, anunciar y ahora aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El segundo paso, ¿verdad? del plan de trabajo de Pablo es aclarar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo aclaraba? Lo que anunciaba, ¿verdad? Es el misterio de Cristo, ¿verdad? Dice desde Génesis 1:1, este misterio había estado escondido, ¿verdad? Y ahora dice Romanos 16, versículo 25 al 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este es el misterio de Cristo, ¿verdad? Que Cristo vino a establecer el reino a la nación de Israel. Ellos lo rechazan, ¿verdad? Como su Mesías, lo crucifican, pero Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía lo que estaba pasando. El Cordero de Dios siendo sacrificado por nosotros. Y esto no era un plan B. Esto no fue nunca un plan B de Dios. ¿Verdad? Dios hizo lo que hizo por amor a todos, para que todos crean en su nombre. Entonces dice la Biblia que todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Dice Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el misterio de Cristo,
Por supuesto, siempre van a tener dudas, ¿verdad? Siempre vamos a tener dudas, preguntas, ¿verdad? Pero, porque el libro que estamos leyendo es eterno, ¿verdad? Aquí tenía el versículo, dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aún en la eternidad, vamos a estar aprendiendo las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque son eternas. Y si algo podemos entender hoy, si usted dice, yo entiendo el Evangelio, pues Dios quiere que usted anuncie ese Evangelio y que vaya y también aclare ese Evangelio. ¿Para qué? Para que muchas personas más puedan hacer lo mismo. Para esto Dios nos ha dado herramientas, ¿verdad? Dios nos ha dado herramientas para que las usemos. Por supuesto, su palabra, el Espíritu Santo, hermanos y hermanas que han pasado por este proceso de formación. Dios nos ha dado un material buenísimo, ¿verdad? Que nosotros tenemos, se llama el discipulado, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es meternos ahí en este proceso de formación, también para que podamos anunciar y aclarar. Y no es decir, bueno, yo ya pasé por todos esos cursos y no, simplemente son herramientas, ¿verdad? Y a veces estamos consultando esas herramientas. Mira, ¿qué decía este pasaje de esto? Mira, yo me acuerdo tal y tal cosa. Pero por supuesto, la herramienta más importante que tenemos es la palabra de Dios. Y si la aplicamos en su debido contexto, amén, gloria a Dios. Entonces, el mensaje es, el plan de trabajo inicia de esa manera: anunciar y aclarar. Anunciar y aclarar. Es totalmente sencillo, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, otra vez, Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahora, en segundo lugar, los versículos 10 al 11. ¿Cuál es el objetivo de su plan? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de su plan? Y aquí es donde vemos los paras, ¿verdad? Los paras. Este para es lo que nos da el objetivo. Dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El misterio de Cristo, ¿verdad? El misterio de Cristo es la iglesia, en otras palabras. La iglesia es, antes nadie sabía de la iglesia, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis los viernes, ¿verdad? Y ese es el fundamento, ¿verdad? Que hemos entendido. Si has escuchado de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? De la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y eso nunca se menciona a la iglesia ahí. Era un misterio, algo escondido. Y entonces, solo ahora la existencia de la iglesia, la existencia del cuerpo de Cristo, Dios da a conocer su sabiduría. No solo su sabiduría, Dios da a conocer su amor, Dios da a conocer su misericordia, ¿verdad? Sus inescrutables riquezas. Y ahora dice, la multiforme sabiduría de Dios. Esto, la multiforme, la palabra multiforme quiere decir que tiene muchas formas, ¿verdad? No es que Dios sea Dios tiene muchas formas, ¿verdad? Simplemente es la sabiduría. La sabiduría es la multiforme sabiduría de Dios, que Dios da a conocer su sabiduría, su misericordia, sus riquezas, con el simple hecho de que ahora hay un cuerpo de Cristo. Ahora existe la iglesia. Los enemigos de Dios pensaron que con crucificar a Cristo iba a traer abajo su plan, ¿verdad? Que iban a detener a Dios. Y más bien no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios más bien se hace mucho más grande. Y ahora incluye la iglesia. Dice la Biblia también que cuando Cristo estuvo en el corazón de la tierra, ¿verdad? 3 días y 3 noches, ¿verdad? Llegó al Seol, ¿verdad? Y en el Seol dice la Biblia que Cristo predicó.
Ahora, no es un mensaje como decir, vean, acepten a Cristo, repitan después de mí. No, eso no fue un mensaje. Ahora, no fue un mensaje evangelístico tampoco. Como decir, arrepiéntanse todos también porque yo me los voy a resucitar. No. Cuando Cristo estuvo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, dice la Biblia en 1 Pedro 3:19, dice, en el cual también fue y predicó a espíritus encarcelados. ¿Qué fue lo que Cristo predicó a los espíritus encarcelados? La victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado. Nadie puede parar el plan de Dios, ni siquiera la cruz de Cristo. Más bien lo hace más grande. Y entonces los enemigos de Dios no sabían de ese plan. Los enemigos de Dios no sabían de la iglesia. Era algo escondido. Y por eso nosotros tenemos, y Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos, para hacer exactamente lo mismo. Anunciar y aclarar, anunciar y aclarar. ¿Por qué? Porque Dios quiere expandir su reino por todo el mundo y por todo el universo. Y ese es el primer objetivo, que es para dar a conocer la obra de Dios. Dice, hasta los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Dice, otra vez el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Acaso estamos predicando ángeles? ¿Acaso estamos predicando a demonios? No, pues simplemente con el hecho de existir como cuerpo de Cristo, Cristo está anunciando a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cristo está anunciando su gloria. Cristo está anunciando su grandeza. Y aún los ángeles buenos, ¿verdad? Ellos le están alabando por cada pecador que se arrepiente. Y hasta los demonios están oyendo la grandeza de Dios, de que ahora hay una iglesia, ahora hay un cuerpo de Cristo. Antes esto estaba escondido, pero Satanás y sus demonios dirigieron este proceso de matar a Cristo. Y ahora más bien eso hace más grande el plan de Dios, porque incluye a los gentiles. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El otro objetivo es cumplir el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? De expandir el reino de Dios. ¿Verdad? Dice Isaías 9, del 6 al 7, un pasaje que yo creo que ustedes lo conocen. Dice Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová los ejércitos hará esto. Y cuando alguien se arrepiente de los pecados y pone su fe en Cristo Jesús, ya forma parte ahora del reino de Dios. Y cuando alguien más se convierte, ya ahora forma parte más del reino de Dios. Dios quiere expandir su reino, Dios quiere hacer grande su reino. Dios está expandiendo su reino en los corazones de las personas. Y va a seguir expandiendo su reino hasta que Cristo venga a establecer su reino. Y cuando Cristo venga a establecer su reino, ¿qué va a hacer? Va a seguir expandiendo su reino. No tiene paz, no tiene límite. Dice segunda de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito suyo? Este propósito eterno de hacer grande su reino, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué dice desde antes de los tiempos de los siglos? Porque esto incluye el misterio de Cristo, que antes estaba escondido, pero que ahora es revelado, para que sigamos haciendo su obra de anunciar y aclarar, para que más personas sean salvas.
Ahora, el tercer punto, hablando siempre del plan de trabajo de Dios, de Pablo, los versículos 12 y 13. ¿Cuáles son los resultados de ese plan? En primer lugar, versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad. ¿Verdad? Ese es un resultado. Tenemos seguridad. Estamos más seguros en Cristo Jesús. Dice un pasaje, ¿verdad?, muy conocido también, Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Verdad? Y los verbos que aparecen ahí, ¿verdad?, si usted es un estudioso, ¿verdad?, los verbos que aparecen ahí aparecen en pasado. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ve así. Ya Dios nos ve así. Dice que ya nos predestinó para ser iguales a su Hijo, ¿verdad? No es que Dios llama a unos, o Dios tiene unos escogidos para salvación, a otros no. No, es que dice que a los que predestinó, los predestinó para ser iguales a su Hijo. Nos llamó, nos justificó y ya nos glorificó también en Cristo Jesús. Dice también Juan 7:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, estos sí están en presente, ¿verdad? Estos sí están en presente. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree al Evangelio, si usted ya se arrepintió de los pecados, puso su fe en Cristo Jesús, dice la Biblia que usted tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna, no, ya tiene vida eterna, porque es una promesa del Señor. Y ya no estamos condenados a ir al infierno, a ir al infierno. Ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Dice también, versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad. Dice, y acceso con confianza. ¿Verdad? Ustedes saben que hay un pasaje en Hebreos, ¿verdad?, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ahora dice Pablo, tenemos acceso con confianza. Nuestra relación con Dios es por medio de la fe, por supuesto, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso podemos entrar a la presencia de Dios, al tercer cielo, por lo que Cristo ha hecho. Y por eso es que tenemos acceso con confianza. Tenemos seguridad en Cristo y ahora tenemos acceso con confianza. Porque jamás pudiéramos tener confianza por lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros durante la semana estamos pecando todavía como hijos de Dios, estamos desobedeciéndole y por solo eso no tendríamos la confianza de ir donde Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos acceso con confianza. Por supuesto, no es una licencia para pecar, ¿verdad? Pero tenemos que, por supuesto, siempre estamos a cuentas con Él, o deberíamos estar a cuentas con Él. Pero en Cristo Jesús tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios. Dice el versículo 13, otro resultado, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué son vuestra gloria? Las tribulaciones de Pablo. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios en la cárcel. Hermanos, el enemigo sabe cómo derrotarnos. Y por eso Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis. El enemigo sabe que tan solamente ocupa que nosotros desmayemos un poquito y ya dejemos de anunciar, dejemos de aclarar. Tan solo un poquito se necesita para desanimarnos. Y a través de las pruebas,
ya sean pruebas propias, sean pruebas de otras personas. Nos podemos desanimar. Pero Pablo dice, yo les pido que no desmayen, aunque yo esté en la cárcel, aunque yo esté sufriendo por ustedes, no desmayen. ¿Por qué? Porque el desmayo, hermanos, es una herramienta de Satanás. ¿Para qué? Para banquearnos, para no hacer absolutamente nada. Y eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, que no hagamos nada. Porque él sabe que si nosotros anunciamos el mensaje de Dios y si nosotros estamos ocupados en aclarar el mensaje de Dios, en predicar y enseñar, muchas almas se van a convertir. Pero, no, pero es que usted no sabe lo que a mí me pasó. ¿Qué? Y con solo eso, ya dejas de anunciar el mensaje de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dice 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y a pesar de que haya pruebas y tribulaciones en tu vida, hay algo más grande que eso. Y que podemos ser participantes del reino de Dios. Aún estando en la cárcel, Pablo entendió esto. Pablo entendió que pasaba lo que pasaba, ¿verdad? Por la causa de Cristo, y era para expandir el reino de Dios. El asunto es que él estaba comprometido con las cosas de Dios. Si no estamos comprometidos con el ministerio que Dios nos ha dado, siempre vamos a poner el compromiso en otras cosas. Y vas a sufrir, ¿verdad? Porque en este mundo todos vamos a sufrir. Sea por mis propias causas o sea por la causa de Cristo. Y todas las cosas que nos pasen nos van a querer desmayar. Entonces, el plan de Pablo es, ¿cómo yo hago el plan de trabajo? El plan de trabajo de Pablo es simplemente anunciar. ¿Anunciar qué? El mensaje, que es evangelizar. Y luego, aclarar en segundo lugar, que es aclarar el mensaje, que es enseñanza, predicación. ¿Y cómo desarrollaba su plan de trabajo? Con varios objetivos, para dar a conocer lo que Dios ha hecho y para cumplir el propósito eterno de expandir el reino de Dios. Y los resultados de ese plan son seguridad en Cristo, acceso con confianza y, sobre todo, hermanos, compromiso con ese plan. Que a pesar de que vengan pruebas, dice Pablo, yo sé lo que yo estoy haciendo. Suena un buen plan, ¿verdad que sí? Suena un buen plan. Lástima que no sea el mismo plan que tenemos nosotros. Lástima. Como imitadores de Pablo, dice Pablo, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. No es que él está jactándose de alguna manera, ¿verdad? Yo soy mejor que ustedes, no. Es que Dios quiere que tengamos ejemplos. Dios quiere que tengamos ejemplos. Y cuando Pablo dice, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo, él sabía lo que estaba diciendo. Si nosotros como imitadores de Pablo, que deberíamos de ser, debemos de aprender de ese plan de trabajo. Y si tan solamente, si usted dice, es más, llévese 2 cosas a la casa nada más. Llévese 2 cosas. Pídele a Dios que podamos comprometernos para anunciar y aclarar el mensaje de Dios. Eso es todo, eso es todo. Pidámosle al Señor que este sea el mismo plan de Pablo que él tenía y que nos dé un compromiso en eso. ¿De acuerdo? Muy bien.